Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y ahora también en Agricultura TV. Y estamos listas en nuestra máquina del tiempo junto a Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, Maida, súper contenta de esta segunda semana aquí a través de Agricultura TV. Y como siempre, además de saludarlos, tenemos que saludar a nuestros fieles auspiciadores. Por supuesto, estamos, como pueden ver, no estamos haciendo el asado aquí, pero tenemos como siempre Carne Escudero, que tú siempre tienes alguna receta extraordinaria. ¿Tienes alguna idea para esta semana? Mira, no, ¿sabes cuál es la idea que tengo? Más que recetas, yo prometo que me voy a poner las pilas con el tema de las recetas y las vamos a traer y capaz que hasta podemos, ahora que tenemos, porque aquí ahora tenemos pantalla. Entonces a lo mejor podemos poner hasta los ingredientes de la receta para que la gente le queden clarísimos. Yo me voy a poner las pilas con eso, pero ¿sabes lo que estoy pensando? Que yo creo que va a ser buena idea que aquí, al otro lado del estudio, instalemos una parrilla. Porque con los chiquillos de allá, yo creo que los chiquillos están contentos, nos están haciendo así nos pero hacen. Maravilloso sería maravilloso. Que tuviéramos el olorcito de la carne. Yo creo que ahí apuraríamos el programa con el olorcito porque los domingos a esta hora da un poquito de hambre, ¿no es cierto? Sí. Pero estamos por viajar en nuestra máquina del tiempo y obviamente que todo lo organizó, como siempre, Turismo Cocha. Turismo Cocha, siempre los mejores, la verdad, los que te solucionan absolutamente todos los problemas, los que te diseñan el viaje de tu sueño, los que te equiparan el precio si es que uno tiene una cotización distinta de otra agencia. La verdad es que uno puede estar completa y absolutamente segura de que con Turismo Cocha los viajes salen a la perfección porque nosotras, sí, lo decimos de verdad, porque nosotras viajamos, nuestros viajes de la red cultural son con Turismo Cocha y eso es lo que nos permite asegurar que son los mejores. No, por supuesto, y además que todos aquellos que quieran viajar con nosotros pueden hacerlo. Prontamente nosotros ya nos vamos ahora a Roma, pero en junio tenemos una aventura nueva, vamos a la Cantabria, de Santiago de Compostela a Lourdes, y después vamos en septiembre a el sur de Inglaterra, así que también va a estar ahí entretenido. Así que si quieren viajar con nosotros, nos tienen que simplemente contactar y están todos invitados, no solo a viajar en el tiempo ahora con pantalla y viéndonos a nosotros y desde sus casas escuchando, sino que también lo pueden hacer presencial. ¿Y a dónde nos vamos a ir hoy día? Mira, hoy día nos vamos a subir y bajar de la máquina del tiempo. O sea, vamos a poner varias fechas. Sí, pues vamos a poner varias fechas, porque lo que pasa es que, bueno, esta ha sido la semana, podríamos decir, de la mujer, o sea, el día miércoles recién pasado, fue ese día internacional, y hemos visto que que han habido todo tipo de actividades respecto del tema. Y por eso es que hoy día yo creo que es justo y necesario que podamos reflexionar un poco respecto del papel de la mujer y de recordar a grandes mujeres de la historia que han dejado huella, que han dejado un legado o que probablemente nos han abierto caminos a nosotras, las mujeres que son insospechados, muchas veces han querido, bueno, mal utilizarse políticamente ciertas cosas, y por eso recordar a mujeres de distintas épocas. Sí, pues también un poco para desmitificar esa idea de que la mujer no tuvo presencia en la historia, porque si uno analiza toda la historia, son múltiples las mujeres destacadas, y destacadas, ojo, que jamás necesitaron ninguna paridad para destacar, porque nosotras somos tan capaces como los hombres, por lo menos a mí, en lo personal, a mí la paridad me ofende porque parte de la base que nosotros somos menos y que necesitamos una cuña para que podamos tener un espacio. Eso significa que no valemos lo mismo. Pues eso es lo que considera esa idea. Nosotros no solo valemos lo mismo, sino que podemos hacer cosas fantásticas. Y en algunas cosas los hombres son mejores, en otras cosas las mujeres son mejores, pero somos personas igual que ellos y en lo personal son múltiples las mujeres que han destacado. No, claro, y además que una cosa, o sea, hay que entender esa malentendida competencia entre hombres y mujeres, y lo que está claro, lo que hay que entender es que somos complementarios, esa es parte de la naturaleza humana, y desde el punto de vista de lo femenino, bueno, qué gran capacidad tenemos las mujeres de además hacer múltiples cosas a la vez. O sea, yo creo que esa es una de nuestras principales características de las que sentirnos orgullosas. Y como tú decías, hay muchas mujeres que no necesitaron un cupo, que no necesitaron en el fondo esa cuña para poder ser grandes.
y podemos partir desde la propia Edad Media. De hecho, hay un libro de la Regine Pernod de Mujeres en la Edad Media donde hace un análisis maravilloso. Mujeres en la época de las catedrales, claro, creo que se llama. Claro, pero ahí también George Duby escribió Las mujeres del siglo XII. Claro. Pero efectivamente la Regine Pernod, mujer también, gran medievalista, a quien tuve el honor de conocer. Tú sabes, Barbarita, que a mí me ofreció ella quedarme en París trabajando con ella. Y yo en ese entonces tenía mi pololo, que hoy día es mi marido, y yo decidí no irme a la casa de la Regine Pernod. No me puedo arrepentir porque me casé. No, te casaste y tuviste 4 niños, así que no sí. puedes. No me puedo arrepentir, pero ciertamente hoy día yo miro y digo, wow. ¿Qué habría sido de mi vida si me hubiera quedado en París? Sería medievalista, a lo mejor, bueno, probablemente mi vida sería muy distinta. Nosotros somos libres y vamos tomando decisiones, y esas decisiones tenemos una biografía que la creamos nosotros. Pero Regine Pernod fue una gran mujer medievalista que además se va a encargar de destacar también a todas y varias de esas grandes mujeres de la Edad Media, que hay muchas. Yo digo, George Duby escribe Mujeres del siglo XII y saca tomo 2, porque había tantas mujeres destacadas que no son destacadas simplemente por si uno mira en tiempos posteriores, hay algunas que son destacadas por ser licenciosas, pero no, aquí estamos hablando de mujeres que son netamente, y muchas de ellas, intelectuales. Y dentro de esas intelectuales, una mujer que ahora, podríamos decir en el último tiempo, se ha intentado rescatar su figura, es Hildegarda de Bingen. Ahí la tenemos, mira. Hildegarda de Bingen. Mira cómo funciona la pantalla. Es realmente, bueno, esto es magia. Es realmente increíble porque yo creo que, a ver, si hacemos un análisis histórico y uno dice, ¿quién es la mujer más inteligente que ha existido en la historia? Yo creo que ella se lleva los galardones, pero por lejos. De todas maneras. Y otra cosa, rompe todos los mitos, porque es una mujer que va a llegar a ser abadesa, que va a leccionar al Papa, va a poner en orden a la iglesia, a todos los hombres, a los emperadores, así, ¡pum! O sea, que va a hacer clases públicas. Ella va a hacer charlas, estamos hablando del siglo XII, o sea, cuando uno pensaba yo aquí tengo estos papelitos porque, claro, a fecha a uno de repente se le van. Imposible sabérselo todo. Pero ella nace, bueno, en el territorio de lo que en ese momento era el Sacro Imperio Romano Germánico, territorios hoy día de Alemania, nace en el año 1098. Se asume que, bueno, el 16 de septiembre del año 1098. Y va a vivir hasta el año, muere el 17 de septiembre del año 1179. O sea, imagínense la época de la que estamos hablando. Y si uno busca su biografía, así como que si uno googlea, les va a aparecer, llama la atención, porque aparece, cuando se las describe, aparece el mismo término con el que se describe a Leonardo da Vinci, polímata. Sí. Es decir, hizo de todo. Hizo de todo, no. Ella de partida es visionaria, porque ella va a tener visiones, y estas visiones van a ir acompañadas no solo de imágenes, sino que ella además va a encargarse de escribir estas visiones y de dibujar estas visiones. O sea, todo lo que son los libros que tienen las visiones de Hildegarda son de una belleza espectacular, pero además de una simbología, de una profundidad, de una teología muy profunda. O sea, una visionaria que va a entrar en teología profunda, pero además va a incursionar en medicina. Ella va a ser, en el fondo, de las primeras que va a comprender el sistema, y de hecho ella, dentro de su convento, va a asistir a las mujeres en los partos, y por lo tanto va a tener un conocimiento médico y de todo lo que es la parte química digamos, de las hierbas que sirven para curar y para mejorar, en el fondo, a las personas. Pero no solo eso, sino que además de la cocina, tiene recetarios, sí, pues, recetarios fantástico. en el fondo de cocina, de la cual yo tengo la receta y las vamos a compartir, voy a mandarla para que cuando suban el programa a YouTube esté precisamente en la biografía la receta. Tú sabes, Barbarita, que yo tengo la receta de Hildegarda de unas galletas que producen felicidad. Sí. Y ella dice, tanto clavo de olor para esto, la canela produce esto, y las galletas traen felicidad. Yo las hago en mi casa toda la semana. Sí, yo las he comido en tu casa y de verdad que producen felicidad y también son un poco adictivas. O sea, adictivas, pero tremendas. Claro. Así no, que, y oye, y música. de hecho, la música, no, pero una cosa que quería, porque
se nos va a ir el programa como nos pasa siempre y vamos a terminar hablando de Hildegarda. No, sí. Es verdad, bueno, pero va a entrar en todas las disciplinas. Pero es que te quiero preguntar, quiero decir una cosa y preguntarte algo, que eso no lo puedo dejar pasar. Decirte que en la época de la Segunda Guerra Mundial, en el momento en el que los médicos se quedan, en el fondo, sin medicina, sin posibilidad de llevar a los enfermos a los hospitales. Bueno, hay ahí un médico que ahora no me acuerdo su nombre, su apellido, a lo mejor tú sí, que efectivamente toma a Hildegarda y comienza, en el fondo, tal vez redescubre, podríamos decir, en ese momento, todo lo que ella sabe respecto de las plantas medicinales, de qué tipo de remedios utilizar para tales o cuales enfermedades y afecciones al ser humano. Y entonces, y en eso es realmente extraordinaria. O sea, y bueno, es extraordinaria en eso, se la considera como la primera física, se la considera como la primera botánica, sí, muchas cosas. Pero bueno, y la música. Y la música, que la música es increíble, y búsquenla en YouTube porque pueden escuchar, y ella consideraba que en su convento ella siempre va a tener música porque iba a considerar que el cielo es musical, que los ángeles son musicales, y este concepto de la música, y podríamos decir como de la multimedia. Ella en el fondo va a ser como una pionera en todo lo que es multimedia, lo sensorial con lo espiritual, de esta visión holística que hoy día, y por eso hoy día está tan de moda, porque hoy día nosotros tenemos una necesidad de, cuando nosotros hablamos de ecosistema, que generalmente se lo adjudicamos y pensemos que la propia Andrea Wulf, otra mujer extraordinaria autora, que va a hacer en el fondo este libro sobre Alexander von Humboldt, de la invención de la naturaleza, él como el primero que ve ecosistemas, pero en rigor no, es Hildegarda de Bingen, mucho tiempo antes. Ella tiene esa visión holística y hoy día por eso mismo está como retomada, y hay una nueva biografía de ella que está circulando, Hildegarda, para que la busquen, y efectivamente es hay una película. Hay una película también de otra mujer extraordinaria, que es la Margaret von Trotha, que se dedica a hacer varias películas de mujeres importantes. Hizo la película Vision de Hildegarda de Bingen, hizo la película de la Hannah Arendt, también, que es extraordinaria, es una muy buena cineasta y vale la pena verla. Sí. Pero yo te quería preguntar una cosa, para contexto. Sí. Porque tú estás trabajando en tu tesis de doctorado, algo que yo me pongo de pie para aplaudirte, porque encuentro que eso es algo titánico. Y tú eres una apasionada de Tolkien, y entonces cuando tú entraste a estudiar a la Hildegarda, se te juntaron muchas cosas, y pudiste darle una nueva lectura a todo ese amor que sientes por Tolkien y por todo este mundo tolkiano. ¿Dónde está la conexión para que los tolkianos que nos escuchen se entusiasmen con tratar de conocer a Hildegarda? Yo estaba trabajando en la Hildegarda de Bingen y leyendo el libro, uno de los libros de sus visiones, y de pronto la descripción de Dios, de esta cosa, en el fondo de esta luz, ella habla de una luz ondulante, y comienza a hablar de la música creadora, y de pronto recordé rápidamente el Silmarillion, y agarré el Silmarillion y la primera parte y empecé a ver la comparación de lo que describe Hildegarda y lo que describe Tolkien, y es exactamente lo mismo. Y fue como, de aquí lo sacó. Y es más, cambié rápidamente el proyecto de tesis y incorporé esta idea de lo neomedieval, porque Tolkien es un medievalista, pero que va a tomar parte de su visión de este neomedievalismo, que lo va a llevar a ser el romántico trascendental desde esta mujer extraordinaria que todavía nos habla en el siglo XXI desde el genio del padre de la fantasía moderna, que le debe a ella también sí. Eso. No, extraordinaria. Pero vamos a comerciales, ¿te tinca? Vamos a comerciales. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando del rol de la mujer en la historia. Y ha habido muchas mujeres gobernantes. Recién ha muerto Isabel II, que efectivamente reinó y parecía estar permanente ahí. Pero no es solo Isabel II, ha sido una monarca que estuvo a punto, 2 años de superar a Luis XIV, ese rey sol. Pero las mujeres han sido muy importantes en el poder, y ha habido muchas mujeres gobernantes. Es más, si pensamos
Isabel la Católica. Isabel la Católica gestó, y ella es mucho más importante que Fernando. Ella es mucho más importante que Fernando y además yo creo que lo que hay que recalcar es el hecho de que si nosotros estamos aquí hoy día hablando castellano, en gran medida eso se debe a la labor que realizó Isabel, o sea, en el fondo a todo lo que significó el reinado de Isabel la Católica. Esta mujer que nace en el año 1451, que se transforma en reina de Castilla en el año 1474 y que va a reinar durante 30 años los destinos de ese reino, que era el más importante de España, cuando España todavía no era España. Y ella, yo creo que tiene la gracia, o sea, podríamos decir que ella va, una vez que se transforma en reina, que se casa con Fernando de Aragón, ella va a reformar muchísimas cosas, la administración, le va a ir quitando poder a la nobleza, va a ir concentrando el poder real, pero lo primero que llama la atención es que esta es una mujer que no nació como heredera al trono, pero que tuvo, podríamos decir, la inteligencia, la astucia, la agallas de crear su derecho al trono y peleárselo a su medio hermano, en el fondo, y a su sobrina, la conocida como Juana la Beltraneja, y además yo creo que debe ser de las primeras mujeres que no va a aceptar que a ella se le imponga marido, de las primeras mujeres en el fondo que son reinas. Hay que pensar que en la realeza los matrimonios por lo general son concertados. Y ella, en ese acuerdo de los toros de Guisando, donde le exige a su hermano que la reconozca como la princesa Asturias, como la heredera al trono, también le dice, en el fondo va a poner como exigencia de que a ella no se le imponga marido. Y ella va a decidir por Fernando el Católico. Pero además ella va a tener la visión de la unificación, va a unificar, pensemos por una parte Nebrija, el idioma, por otra parte podremos decir la religión. Ella va a tomar una serie de medidas para que España se vaya constituyendo como España en el marco de la culminación de la Reconquista, claro. Pero aparte de culminar eso es con un reino, una religión que de alguna manera va a constituir lo que es España. España se debe a la figura de Isabel la Católica. Piensa tú que, bueno, la batalla de Granada, el momento en el que logra poner fin a la presencia musulmana en la península, es probablemente una de las primeras empresas que ya se comienzan a llamar como una empresa española, porque no solo participa Castilla, sino que ella logra aunar, podríamos decir, a los distintos reinos. Así que ahí está el germen. Y además, ella es la que apoya, claro, ella es la que apoya a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón finalmente termina descubriendo este nuevo continente. Con los españoles llega el castellano a nuestra, porque es el idioma del Castilla el que se impone, y la religión y gran parte de lo que somos. Y aquí estamos. Viene de ahí. Exactamente. Y aquí estamos. Ahora, no es la única gobernante que ha sido de armas tomar y que de alguna manera constituyen y que le dan una visión a un reino. Es curioso porque son las mujeres las que tienen esta visión estadista. Si uno piensa en Inglaterra, sin duda el rey más famoso es Enrique VIII, pero la reina más importante no es, o sea, de hecho no es Enrique VIII el rey más importante, sino que es una mujer, su hija de su segundo matrimonio con Ana Bolena, Isabel I, quien le va a cambiar el estatus. Pero Isabel I le va a cambiar el estatus porque, siendo un reino que era más pequeño, va a entrar en conflicto en el marco de la reforma, porque su padre había roto con la iglesia, ella va a constituir la iglesia anglicana, va a entrar en conflictos con los reinos católicos, específicamente con España, y después de dar muerte a su prima, que era también mujer reina de Escocia, que era católica y que evidentemente la religión y la política se combinaban, y por lo tanto aquí hay religión y política que van de la mano, había un complot político, los católicos querían sacarla del trono, y después de dar muerte a María Estuardo, ella va a entrar en una guerra, primero real, con una guerra, España va a querer invadir, va a mandar la invencible armada, que no va a resultar ser invencible, pero luego en una guerra comercial. Y en esa guerra comercial, Amberes, era el puerto más importante, era español. O sea, pertenecía, toda esa parte de los Países Bajos, todo lo que hoy es parte de los Países Bajos, Flandes, era, de Felipe II. Cuando le cierra el puerto, ella decide, armas tomar, que vamos a abrir nuevas rutas, vamos a fundar compañías comerciales, y esa va a ser la base de lo que va a gestar primero el aislamiento espléndido, el Splendid Isolation, que ella llama,
que va a permitir que Inglaterra sea autosustentable primero, que viva en sí misma, que no necesite a nadie, pero que va a sentar las bases de lo que va a ser posteriormente el Imperio Británico. Y por lo tanto, ella genera un auge económico, mujer, que va a permitir que surja el arte y que Shakespeare, por ejemplo, hombre, sea Shakespeare. Shakespeare florece gracias a las medidas económicas de una mujer. De una mujer. Y por Dios que han habido mujeres importantes en la historia o sea, los gobernantes más icónicos, o tal vez los más importantes mujeres que tenemos ahí en la retina. En Inglaterra son mujeres. Son mujeres. Sí, porque si uno piensa en la historia de Inglaterra, tenemos que partir con Eleonor de Aquitania, que no fue reina, pero gobernó cuando sus hijos no estaban. Pero antes de eso, incluso Matilda, que en el fondo casi fue reina. Después tenéis, en el fondo, precisamente a Leonor de Aquitania. Después tú tienes, la primera gobernante mujer va a ser, en rigor, bueno, sí, María Tudor, luego María Tudor, Isabel. Pero va a destacar, si uno piensa, después vamos a tener a María Estuardo. María Estuardo no la que muere, sino que Mary, la hija de James II, que casada con Guillermo de Orange, la reina Ana, que van a ser emblemáticas en un momento, pero no van a ser determinantes. Determinante es Isabel I, la reina Victoria. La reina Victoria va a generar el Empire of the Seas, y si uno piensa ahora Isabel II, pero si uno piensa en la primera mujer gobernante, primera ministra, va a ser Margaret Thatcher, ¿no? Impresionante. El Reino Unido es en power. Cambio, ahí está la Margaret Thatcher. A ver si después alcanzamos a esbozar algo de ella. Pero si nos vamos a Rusia, en cambio, en la historia de Rusia ha sido la que verdaderamente marcó los destinos de Rusia. No, la única que gobernó, porque también gobernó la Isabela. Sí, bueno, la hija de Pedro. La hija de Pedro el Grande. No han habido más mujeres, pero a lo que me refiero, la que sí, efectivamente generó, podríamos decir, la explosión que continuó con la obra de Pedro el Grande y que va a llevar al Imperio Ruso su periodo de máximo esplendor es Catalina la Grande. Que va a usar todos sus atributos. Todos sus atributos. Y que además, esta Catalina la Grande, bueno, lo primero que hay que decir es que tiene podríamos decir, la característica de que es alemana. O sea, no tiene ni una, como ella misma dijo, sangradme hasta la última gota de sangre alemana para que yo no tenga más que sangre rusa en las venas. Pero ella se va a autodeterminar y autopercibir, ya que está tan de moda rusa. Claro, pero por una determinación, por una estrategia, porque ella se sabía una mujer que no era muy buena moza, pero que sí tenía un atractivo especial y que era sumamente inteligente, una mujer estratégica en el modo de planificar sus pasos, ¿ya? Y uno podría criticarle el hecho de que, bueno, su marido, el legítimo zar, bueno, va a resultar muerto en extrañas circunstancias. Y ella va a utilizar a los hombres para su servicio, unos y otros, los va a convertir en sus amantes, pero sus aliados estratégicos que le van a permitir ir cumpliendo cada una de las cosas que ella necesita. Claro, y así como, en el fondo, así como Pedro el Grande había occidentalizado Rusia, así como Pedro el Grande había fundado San Petersburgo, esa ventana hacia Occidente, bueno, Catalina la Grande además se va a dar cuenta de que lo que ella tenía que hacer para, en primer lugar, congraciarse con su propio pueblo y también con la Rusia, podríamos decir, europea, era hacerse amiga y utilizar también a los mejores marqueteros de aquel momento, que eran en el fondo los ilustrados franceses. Así que esta mujer se codeaba con personajes como Diderot, d'Alembert, era íntima. Voltaire va a vivir. Ahora, Voltaire es un personaje. Voltaire le decía a ella la bienhechora de Europa, la Semiramis del Norte. No, una cosa extraordinaria. No, ella va a cambiar el pelo, pero no solo ella, si tú piensas también en este periodo ilustrado, María Teresa de Austria es otro gran personaje que va en el fondo también, a lograr enfrentar, o sea, en primer término va a reinar, algo que en Austria sí que se había tenido que producir hasta un cambio en la ley sucesoria para que María Teresa pudiera llegar a ser reina. Ella va a tener que hacer ciertas concesiones porque no va a poder ser emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, porque ahí sí que tenía que ser un hombre, y entonces ese título se lo va a dar a su marido, Francisco Esteban,
pero la verdad es que ella era la mujer detrás del poder y se va a atrever a enfrentarse a quien era su peor enemigo. Federico el Grande, Federico de Prusia, que ella siempre decía, ese hombre malo, pero lo va a enfrentar, y de hecho en esa época, si uno piensa en claro, y Catalina la Grande, Federico y María Teresa de Austria, bueno, van a decidir los destinos de Polonia y van a haber varios repartos entre las tres naciones. Hasta que hacen desaparecer Polonia. Hasta que hacen desaparecer Polonia. Y claro, como tú decías, Catalina además va a tener varios favoritos, ¿no? Por no decir amantes, y también pues, con esos amantes, y no se puede dejar de nombrar, porque hoy día es algo que tenemos mucho más en la retina, va a ser Catalina la Grande junto a Grigori Potemkin, los artífices de la anexión de la península de Crimea para Rusia. Es Catalina la Grande la que funda Odessa, la que toma el control de toda esa zona que hoy día tenemos el Donbass, y que crea ahí lo que es la nueva Rusia, el imperio ruso. Así que una gran personaje de la historia. Sin duda. Una grande. Sin duda. Así que hemos hablado, bueno, de la mujer polímata, por una parte, de la mujer en la política, que ahí podríamos decir también gobernante, la reina Victoria, sin duda, es la que va a generar el gran imperio británico y esta era victoriana que va a llevar la delantera en todo lo que va a ser la revolución industrial, la transformación no solo de Inglaterra, del mundo completo. Y ahí, por lo tanto, ahí tenemos a otra mujer que además va a saber lidiar muy bien, porque la época victoriana es una época donde podríamos decir, porque así como si uno mira en la historia, en la parte legal, la mujer tuvo derechos, sobre todo en la antigüedad, si uno piensa en la época romana, existían instituciones como la restitución de la dote, que eso significaba que si se anulaba el matrimonio, el dinero de la mujer volvía a ser de la mujer, tenía propiedad. Pero en el tiempo, y sobre todo después de la peste negra, las mujeres van a ir perdiendo importancia. Así como hay muchas mujeres destacadas en la Edad Media, intelectuales, importantes, en el periodo del Renacimiento no hay tantas mujeres destacadas, digamos, por sus temas intelectuales, con salvedades, pero claro, nos viene a la mente Lucrecia Borgia, que no es precisamente famosa por su intelectualidad, sino que por otras razones. Pero efectivamente la mujer va a ir perdiendo derechos y cuando uno llega al siglo XIX, sobre todo en la época victoriana, que hay como una contradicción, porque podríamos decir gobierna una mujer y sin embargo la mujer va a perder sus derechos. Y ahí van a empezar a surgir las primeras mujeres que van a ir en contra de esta situación. O sea, la mujer, si no se casaba, o sea, de hecho los padres no podían heredarle a hijas mujeres. Uno piensa en Downton Abbey, parte con ese problema. La casa tiene puras hijas mujeres, no pueden heredar la propiedad. Y eso se mantiene en el tiempo, o sea, las mujeres no podían heredar. Pero por eso la razón de que la única forma era casarse, pero cuando se casaban, pasaban a ser la propiedad que tenían, pasaba a ser propiedad del marido. No solo la mujer era propiedad del marido, sino que los hijos eran propiedad del marido. Entonces van a haber varias pioneras que van a comenzar a luchar por, de alguna manera, por ir ganando estos derechos, tanto de propiedad como de tuición de los hijos. Y ahí probablemente Caroline Norton va a ser de las primeras. Y luego va a venir esta oleada, principalmente apoyada por los liberales, que va a querer el derecho a sufragio, que va a ser la tónica, sobre todo, de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y ahí hay pioneras como la Emmeline Pankhurst y sus hijas, que particularmente van a pelear por eso digamos, en el Reino Unido, y posteriormente los movimientos sufragistas se van a ampliar a todas partes, digamos, del mundo. De hecho, el primer lugar que va a lograr el voto femenino va a ser la isla de Man. El Reino Unido propiamente tal, después de la guerra, va a finalmente darle 1918 parcial, 1928 total. Claro. Pero hay otras mujeres victorianas que serían importantes mencionarlas, pero vamos a hablar de mujeres en distintos ámbitos. ¿Te tinca que de vuelta de la pausa? Me tinca. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, en Radio Agricultura y también ahora en Agricultura TV. Y estamos hablando de la mujer en la historia, por supuesto, como siempre, acompañadas de Carnes Escudero y de Turismo Cocha, que nos acompañan todos los domingos y ahora por
los dos formatos. Pero ciertamente, así como hablamos primero de la polímata, la mujer medieval, y ahí tomamos como ícono a Hildegarda de Bingen, y hablamos de la mujer dentro de, podríamos decir, el poder, y ahí mencionamos a Isabel la Católica, a Isabel I, a Catalina la Grande, a María Teresa de Austria, a la propia reina Victoria. Ha habido mujeres que han destacado en otras dimensiones y que voy a retroceder en el tiempo también para volver a avanzar con algunos íconos, pero también la mujer ha destacado hasta en la guerra, y en el periodo medieval, siglo XIV, hay una mujer emblemática, patrona de Francia, que no la podemos dejar de mencionar, porque sin duda es una mujer que, no solo es mujer, sino que su juventud es algo que asombra. Ella va a aparecer públicamente a los 16 años y va a morir a los 19. Imagínate, ¿te refieres a Juana de Arco? Me refiero a Juana de Arco. Y Juana de Arco, claro, se dice que bueno, esta doncella de Orleans es la que salvó Francia. O sea, de no haber sido por ella, Francia podría haber dejado de existir como tal. Así de trascendental es la importancia de esta figura. Así de trascendental es, porque efectivamente va a dar vuelta a la guerra de los 100 años. Ella va a devolver el espíritu, esta tradición, esta idea de esta doncella, en el fondo de Lorena, que había toda una mitología, y que efectivamente va a tener que pasar todas las pruebas, porque ella va a tener que someterse primero, porque ella va a escuchar voces, que está llamada a convencer al delfín de Francia de que verdaderamente es el hijo de su padre y que debe tomar el trono, en un momento en que se le había entregado la sucesión del trono al rey de Inglaterra, así de simple. Y por lo tanto ella va a tener que pasar y someterse a exámenes médicos para demostrar que era doncella, a exámenes teológicos para demostrar que las voces que ella escuchaba eran de Dios y no del infierno. O sea, estamos hablando de una niñita que venía del campo, que no sabía ni leer ni escribir, que no tenía mayores conocimientos de nada, que va a tener que someterse a toda la estructura y a todos los poderes, y que va a pasar todas esas pruebas, pero que luego va a comandar los ejércitos y va a resultar ser una estratega militar. No, increíble, increíble. Y que obviamente se va a ganar los enemigos, pero que van a ser los ingleses. Claro, y con todo ese juicio que se le hace, que efectivamente era algo que estaba, o sea, nada podía salir bien. Nada podía salir bien porque efectivamente va a complicar a los ingleses, y el juicio que se le hace a Juana de Arco es un juicio político. Políticamente se va a utilizar la acusación de herejía para que entre el tribunal de la Inquisición y la puedan sacar. Los políticos siempre buscan la fórmula de poder eliminar a alguien. En el siglo XIV tú acusabas a alguien de herejía. En el siglo XXI lo acusas de abuso sexual. De abuso sexual, y ahí queda fuera. Listo, queda fuera absolutamente. Sí, pues la política siempre ha sido igual. Y eso, en la medida en que uno más historia conoce, se da cuenta de que las cosas se repiten, pero a veces así, pero con calco, ¿eh? O sea, como que existe una receta. Exactamente. Ahora, mujeres también destacadas, por ejemplo, van a ver en literatura muchísima. Si uno piensa, mi amada Jane Austen, va a ser, sin duda, claro, una de las, o sea, hay muchísimas, pero la hermana Brontë. La hermana Brontë, pero Jane Austen sí, verdaderamente es que además la tenemos probablemente todos también, tanto en la retina por el hecho de que sus obras han sido llevadas al cine y que personajes de su literatura se han transformado como en especies de íconos, ya que tenemos sumamente presentes. También Mary Shelley, que es importante, la autora de Frankenstein, pero ahí es importante porque la madre de Mary Shelley va a ser la inspiración por una parte de Jane Austen, sí, y también obviamente de su hija, que es Mary Wollstonecraft, que es considerada la primera feminista. Ella va a escribir un libro en el marco también de la Revolución Francesa, de todo este concepto de, podríamos decir, de buscar el concepto de los derechos, que podríamos decir, sí, la independencia americana va a ser la primera en establecer una lista de derechos, que en realidad viene desde la Revolución Gloriosa, este concepto de Bill of Rights, pero que la Revolución Francesa va a escribir el Marqués de Condorcet, los derechos del hombre y del ciudadano, y en ese marco también otra autora va a ser los derechos de la mujer, y ella va a escribir un libro que se llama The Vindication of the Rights of Women, y con la idea de que las mujeres deben también educarse, ese concepto de la educación como el catalizador, y ahí hay que entender que en la ilustración van a haber muchas mujeres destacadas, sobre todo que van a dirigir salones. Las mujeres
van a ser parte de la intelectualidad del siglo XVIII, de la Ilustración. Van a haber mujeres como... Hay que pensar, mujeres además que en esa época escribían con seudónimos de hombre, y tal vez ahí la más icónica sea la figura de la George Sand, que además... bueno, mucho se ha escrito de ella, hay biografías, sobre todo la de Maurice Drone, que hace como una cosa, como un perfil psicológico respecto de cuál era su verdadera sexualidad, pero ella se atreve a romper todos los moldes, vestirse de hombre, producto de la comodidad que para ella significaban los pantalones, pero que finalmente al término de su vida, cuando da la vuelta completa, vuelve a vestirse de mujer. O sea, era una cosa como... Y se va a ser amante de Chopin. Sí, claro. De cómo... de ir en contra de las estructuras de la sociedad en la que le toca vivir. Bueno, hablábamos de esta estructura, sobre todo victoriana, que las mujeres no tenían mayores derechos, pero además tampoco tenían mayores posibilidades porque de alguna manera la mujer va a estar sumida a el mundo del hogar, de la casa, de donde tenía su santuario. Ya hay en el fondo hoy día algunas vetas de feminismo que hablan de que ese era como el santuario y que las mujeres se apoyaban entre ellas, en fin. Pero más allá de eso, si uno piensa, la posibilidad económica de las mujeres, aparte del matrimonio, eran pocas. Las hermanas Brontë van a incursionar sobre todo en la única que era respetable, que era básicamente ser institutrices. Las tres hermanas Brontë, tanto Emily, Charlotte y Anne, las tres van a ser institutrices, las tres van a escribir sobre esta realidad de ser institutrices, de ser mujeres educadas que están al servicio de la educación de otros en un momento en que no existían los colegios como los entendemos hoy día. Pero va a haber otra mujer ahí, victoriana, que va a abrir una nueva beta, que es extraordinaria. Ahí hay una que abre una nueva beta y a la que, claro, hay que agradecerle por múltiples cosas, ¿no? Y ella es Florence Nightingale. Extraordinaria. Florence Nightingale, que ahí la vemos, la dama de la lámpara, que, a ver, lo primero es el dato curioso que nace en Florencia. Y por eso se llama Florence. Y por eso se llama Florence, porque en esa época era muy común hacer ese viaje por Europa, y en ese viaje por Europa, en ese como gran tour, la idea, bueno, Italia era siempre uno de los grandes destinos. No, y además Florencia era el lugar donde llegaban muchos británicos, porque en Florencia había una pareja muy célebre, que era Robert Browning con la Elizabeth Barrett, que vivían ahí por el clima, porque ella siempre fue media enferma. Ella tiene una historia también increíble, una historia de amor fabuloso, pero eran el ícono, era uno de los poetas laureados victorianos, por lo tanto todas las familias llegaban ahí a Florencia, a ese lugar. Claro, así que estando ahí ella nace en Florencia en el año, vamos a decir, para que nos ubiquemos, 1820. Nace en 1820 en esa sociedad en la que tú decías que las mujeres o se casaban, que no tenían mayores alternativas, o eran institutrices. Y esta Florence comenzó desde muy niña a mostrar, y por eso yo la encuentro admirable, grandes dotes, podríamos decir, para las matemáticas. Algo que su madre empieza como a mirar con cierto recelo, y más bien intentaban ponerla en las clases de piano, en el bordado, y ella, no solo las matemáticas, sino que podríamos decir la estadística, ¿ah? Algo que la obsesionaba. Y ella iba tomando como registro de absolutamente todo, o sea, de las distintas conchas que conocía, y ahí estaba la obsesión. En todos los lugares que visitaba en Europa, ella contabilizaba la cantidad de hospitales, quería ir a conocer los hospitales y saber cuántas piezas habían en los hospitales, cuántas camas por hospital. O sea, era una cosa como de tener eso, levantar todos esos registros, datos. Y comienza, en la medida que crece, obviamente ella va a recibir algunas propuestas así matrimoniales, de noviazgo, ella no va a aceptar, y llega un minuto en el que, estando sentada bajo un árbol maravilloso en su casa, ella tiene una visión. Y ella dice que es Dios el que le habla y el que le dice que ella tiene que dedicar su vida a cuidar a los enfermos, ¿no? Algo que a los padres quedan completamente horrorizados, hasta que, bueno, finalmente va a ser el padre, podríamos decir, el que la apoya, y ella va a poder iniciar esta carrera. Y incluso va a estudiar algún tiempo en Alemania, pero bueno, va a regresar, y la verdad es que podríamos decir que con todo en contra va a ser algo casi autodidacta, y va a tener la valentía de aceptar el gran desafío de ir a la guerra de Crimea, que está allá en el año 1853, a atender a los enfermos. Y ella va a conformar un grupo de mujeres que van a viajar junto a ella,
Y estando en Crimea, curando enfermos, dándole consuelo a los enfermos, y por eso es que se la conoce como la dama de la lámpara, porque ella se paseaba en las noches por las camas de cada uno de los heridos y además que escribía aparece en las la cartas. prensa, porque Claro, se la transforma guerra de en una Crimea, celebrity. claro, la guerra de Crimea eran pura mala noticia, todo mal en la guerra de Crimea, excepto este capítulo que Claro. va a estar protagonizado por Florence Nightingale, que va a ser evidentemente la celebrity, pero también por otra mujer. Mary Seckle, Sí, claro. es otra mujer que también va a hacer lo mismo y que venía del Caribe, así que era una mujer de color, Claro. digamos, era negra. Ella va a llegar también y también va a participar y podríamos decir son las gestoras de lo que va a abrir una nueva dimensión, que es esta faceta que hoy día lo podríamos llamar enfermería. Claro, porque lo que pasa con Florence es que ella se da cuenta de que gran parte de los heridos en la guerra no están muriendo a causa de las heridas de guerra, sino que están muriendo a causa de infecciones o enfermedades, podríamos decir, intrahospitalarias, les diríamos hoy día sería el término adecuado, porque ella se da cuenta que las condiciones de higiene no eran las adecuadas. Y entonces parte por establecer que, por ejemplo, todas las enfermeras usan un uniforme, para además distinguirlas y generar cierto, podríamos decir, nivel de estatus y respeto respecto de quienes eran. Se da cuenta de que era necesario ventilar en los hospitales, se da cuenta de que era necesario, en muchos casos, con ciertos enfermos, había que aislar, ¿ya?, a determinados tipos de casos. Y además se da cuenta de que este hospital, ¿ya?, que estaba en la zona de Sculari, en lo que hoy día es Turquía, porque la guerra de Crimea se da en todas esas costas del Mar Negro, estaba construido bajo había una cloaca, o sea, era el lugar menos adecuado para poner un hospital. Y entonces va a generar ciertos recelos de los médicos, de las autoridades, van a decir, bueno, ¿y esta qué se cree? Y utilizando la estadística, ella hace una especie como de flor, una rosa, que es un gráfico, donde demuestra que efectivamente la gente los heridos se estaban muriendo de infecciones, de enfermedades, más que de las heridas de la guerra. No, y ahí hay una cosa tremendamente también importante, porque hay que comprender que este es un mundo previo a los antibióticos. Los antibióticos van a aparecer en la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, el mundo previo a la Segunda Guerra Mundial, la medicina va a avanzar muchísimo durante el siglo ya XVIII y operaban bastante bien, y durante el siglo XIX va a avanzar muchísimo, pero el gran problema era la infección, porque efectivamente la vida era inmensamente frágil, porque los niños, por ejemplo, entre 0 y 5 se morían como mosca precisamente por la falta de antibióticos, y las heridas, las operaciones que podían haber operado bien, se producía la infección en el fondo posterior y por lo tanto no había antibióticos. Hoy día cuando te operan te meten antibióticos inmediatamente para incluso prevenir, así que ella va a ser una pionera de comprender, podríamos decir, del cambio de medicina, porque del concepto anterior, que era como los miasmas, los olores, a el concepto de la infección, de los agentes infecciosos, que va a ser súper importante. Claro, y después, bueno, ella va a vivir largo tiempo, y entonces ella después de la guerra regresa a Inglaterra, va a ser una celebrity, y ella va a ser la primera en fundar, podríamos decir, la primera escuela de enfermería en el Hospital de St. Thomas, que hoy día es parte del King's College de Londres, ¿sabes? Y esa es la primera escuela de enfermería en la historia. Ella, su historia, su caso, su conocimiento, es lo que va a inspirar la fundación de la Cruz Roja, ¿ya? Y va a ser la primera mujer en ser aceptada en la sociedad de estadísticos, la Royal Society, no solo en Inglaterra, sino que después como miembro honorario en la norteamericana. Y la propia reina Victoria le va a dar todos los premios, la condecoración, la orden de no sé qué, la orden de no sé cuánto. O sea, realmente una increíble. mujer Bueno, dentro increíble. de las mujeres como en el ámbito de la ciencia, yo creo que también es tremendamente destacable Marie Curie. Sí, Marie Curie va a ser no solo una mujer que va a entrar en la ciencia y trabajando en conjunto, porque ella es una polaca, pero que va a tomar el nombre de su marido, Pierre Curie, y van a trabajar juntos, y ella va a ganar el premio Nobel en química. La única persona y en la historia que ha ganado 2. 2 premios Nobel en disciplinas distintas. Y también va a ser una precursora en el cambio de la ciencia, una cosa realmente impresionante. Y ella misma va a decir que ella va a reclamar cuando de alguna manera alguien quiere hacer algo por la mujer, en el fondo darle un espacio especial por ser mujer. Y dice, no, yo no necesité nada. Va a ser la primera mujer en tener una cátedra en la Universidad de la Sorbonne. Exactamente. No, ella es muchas cosas la primera. Y
Además, hay que pensar que ella nace en Polonia, en un periodo en que Polonia era no se podía estudiar. No se podía estudiar. Ella estudiaba en una especie de universidad clandestina y va a decidir seguir los pasos de su hermana, y eso es lo que la lleva a Francia. Y en Francia, bueno, ahí va a conocer al que va a ser su marido y con quien va a trabajar gran parte de su vida. Pero ella va a realizar también sus propios descubrimientos y sus propios, en el fondo, grandes hallazgos de manera solitaria, y eso es lo que, porque uno de los premios Nobel es conjunto. De hecho, se lo iban a dar a él y él dijo que no, que tenía que ser claro, y después el segundo de los premios Nobel es solo a ella. Entonces eso es realmente algo impresionante. Y nunca va a olvidarse de su Polonia natal. De hecho, ella va a enseñar, en el fondo, a los hijos que tiene el polaco. Ella va a nombrar a uno de los elementos químicos que descubre, el polonio, en honor a su Polonia. O sea, hay múltiples aspectos por los cuales esta es realmente una mujer que es necesario destacar y que desde los cuales se puede mirar su vida y su obra, porque a veces a uno, en mi caso por lo menos, si uno piensa en la física o en la química, bueno, no es lo mío, no me es fácil entenderlo, pero es una mujer que es absolutamente completa, asombrosa. Absolutamente completa. Ahora, la otra mujer que también va a destacar en este periodo, digamos, de comienzo del siglo XX, que va a ser la primera mujer que va a tener una cátedra de filosofía en la historia, va a ser una judía que era en ese entonces atea, y que es Edith Stein, que va a entrar a trabajar con Edmund Husserl, que era el principal filósofo de la fenomenología, y ella va a entrar a trabajar con él, y va a ser la primera mujer en tener cátedra de filosofía. Ella luego se va a convertir al catolicismo y luego se va a hacer monja carmelita, como santa, en el fondo, Benedicta de la Cruz. Y finalmente ella, como judía, va a morir en Auschwitz. Una historia impresionante, pero ahí de las mujeres intelectuales, no solo ella, sino que también en esa Alemania, también judía, pensemos en Hannah Arendt, que va a ser otra filósofa importantísima, que ella sí va a sobrevivir al Holocausto y que va a ser quien va a teorizar sobre los totalitarismos, una intelectual que va a terminar siendo también pionera y va a terminar haciendo clases en Estados Unidos, porque ella va a vivir en Estados Unidos, se va a lograr... Va a quedar mucho tiempo más como sin nacionalidad. De hecho, apatria durante largo tiempo, hasta la publicación de su libro Los totalitarismos, y ahí ella va a hacer clases en universidades importantísimas, Chicago, digamos que Nueva York, en fin, y por lo tanto también de las primeras pioneras mujeres en tener esos espacios de intelectualidad. Y ahí también podríamos pensar en otras emigradas, como por ejemplo, no sé, la Ayn Rand, que hoy día está tan de moda, y que es esta rusa, que también es emigrada, pero a la costa oeste. Ella va a estar principalmente en Hollywood, va a ser su carrera como parte de la producción y como guionista de Hollywood, que a través de sus novelas va a ir creando una filosofía que hoy día es, podríamos decir, la filosofía de todo el mundo libertario, o sea, intelectuales, mujeres en el siglo XX, hay, digamos, muchísimas, pero también gobernantes. Hay mujeres gobernantes, y yo creo que de esas mujeres del siglo XX me da la sensación de que quien ha dejado marcado, quien marcó un capítulo, la Dama de Hierro, ¿no? Sin lugar a dudas. Y es bastante curioso porque las feministas en general no la quieren. Y no la quieren, y esta sororidad que tanto hablan tiene que ver con lo político, porque aquí es importante mencionar que la causa feminista va a partir apoyada por los liberales. De hecho, Stuart Mill va a ser los primeros que va a pedir el voto femenino. En el caso chileno va a ser un conservador, Abdón Cifuentes, el que va a pedir el voto femenino. Y no va a ser sino hasta cuando las ideologías de izquierda penetren en las mujeres, cuando mujeres van a empezar a tomarse la causa. Y ahí van a aparecer figuras como la Rosa Luxemburgo, como la Clara Zetkin, que es la que va a poner el 8M como la fecha. Y entonces, claro, ahí esto ya no se convierte por la mujer, sino que es la ideología que va a primar sobre la mujer. Y ahí el ejemplo más claro la ideología es como que toma a la mujer casi como que utiliza la figura de esta debilidad de la mujer para hacerlo parte de la causa completamente ideologizada. Para trasladar un poco la lucha de clase a este tema, ya uno lo ve desde ya, si uno piensa en la Simone de Beauvoir, ella es la amante
por una parte de Sartre y evidentemente la idea existencialista que ya está penetrado por esta visión marxista y por lo tanto con esta visión podríamos decir de la escuela crítica de Frankfurt, habermasiana, que en el fondo lo que marca y determina al hombre es el trabajo, y como la mujer está excluida del trabajo, por lo tanto la mujer está excluida de la realidad. Y obviamente que esa visión es la que va a comenzar a primar en esa línea de la segunda oleada, porque la primera oleada de feminismo tiene que ver con el voto, la segunda oleada tiene que ver con esta reinvención que va a empezar a desdibujar lo que es mujer, porque básicamente es el sentir por sobre el ser y por lo tanto hoy día llegamos a un punto en que incluso se habla de ser gestante en vez de mujer, que no se quiere mencionar la palabra madre, porque una de las cosas que van a considerar el feminismo ya la tercera ola es que lo que siempre el mundo ha considerado, y que es lo que diría Edith Stein, que ser mujer es un modo de ser. Dentro del ser personal, persona, ser mujer es un modo de ser que está intrínsecamente abierto a la vida, en potencia, que se puede actualizar o no, pero sí, esa potencia siempre está. Puede ser acto. Puede ser acto. Aristotélico. Y por eso, y si es acto o es potencia, es la vida, y la potencia a la vida lo que da una dimensión diferente a lo femenino. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se pierde, esa dimensión antropológica es la que se va perdiendo en esta visión materialista marxista. Y por eso, ese mundo no es sororo con la mujer, sino que es algunas mujeres, incluso las que no son mujeres, y otras no. Incluso lo que no es mujer puede ser mujer para ellos, en fin. Entonces, a ellos no les importa la mujer. Hoy día se puede, en la sociedad actual uno puede definir cualquier cosa, lo que uno quiere. Bueno, por eso no quieren a Margaret Thatcher, evidentemente. Y Margaret Thatcher es una mujer que va a lograr, va a ser una pionera, va a abrir el camino en muchos aspectos, va a ser la primera mujer, primera ministro, precisamente en el Reino Unido, una mujer que además de armas tomar, que va a luchar sus batallas con una determinación y con unos pantalones, como dicen comillas, que quisieran tantos hombres. O sea, es más, no le va a temblar la mano para hacer lo que debe hacer y cuándo lo debe hacer. Y eso evidentemente le va a ganar muchos amigos y muchos enemigos. Además, ella, bueno, se va a ir en contra. Bueno, a ver. Va a tomar medidas de corte liberalizadoras en términos económicos, ella se va a ir en contra de el poder que viene acumulando los sindicatos, o sea, ya teniendo en consideración esos dos puntos de vista, claro que una parte importante de la sociedad no quiere a Margaret Thatcher. Exactamente. Bueno, pero hoy día estamos con estos feminismos radicales que han terminado estableciendo que el feminismo es básicamente contra el hombre, lo cual es una locura porque hombres y mujeres somos parte de la sociedad y somos complementarios. Y aquí voy a decir una cosa que va a sonar políticamente incorrecta: no somos iguales ni debemos ser iguales, somos distintos, menos mal. A mí me encanta ser distinta, me encanta ser mujer, y es más, yo soy tan distinta en mi mismidad de persona, pero también en mi particularidad de ser mujer, y eso de alguna manera hace que uno tenga potencialidades diferentes que construyen a una mejor sociedad. La complementariedad es lo que es la complementariedad entre hombres y mujeres, y además en el fondo el hecho de que cada ser humano, mujer o hombre, tiene una mismidad que es distinta al del lado. Entonces, ¿para qué tratamos de estas cosas de igualizar? Exactamente. Bueno, este tema da para mucho y obviamente después haremos mujeres en particular y en este programa vamos a seguir recorriendo la historia. Pero hoy día quisimos hacer un barrido que evidentemente fue como una especie de popurrí, pero evidentemente es importante en esta fecha podamos hacer y recordar que la mujer siempre ha tenido un lugar en la historia, porque la sociedad, la historia entera está construida por hombres y mujeres. Así que nos vemos la próxima semana. Que estén todos súper bien. Hasta el próximo domingo.